¿Ya es hora de revelarlo todo? Sí, así es. ¿De qué estás hablando? ¿Ese es el secreto del que hablábamos antes de irnos? Exactamente. ¿No crees que eres un equipaje extra en nuestras vidas? Por eso decidimos deshacernos del equipaje innecesario. ¿Qué? No entiendo. Espera un minuto. Cuídate, entonces. Supera los obstáculos y vive bien. Después de tirar mi bolso por la ventanilla del coche, el coche de mis padres se alejó. Nací con una discapacidad y usaba silla de ruedas. Incapaz de hacer nada, todo lo que podía hacer era esperar a mi abuela, con quien se suponía que debía encontrarme aquí. Pasaron 2 horas y, mientras oscurecía a mi alrededor, temblé de miedo. Unos 30 minutos después, apareció un coche. Mira, ¿estás sola? No he sabido nada de Michelle. ¿Qué ha pasado? Abuela. Al ver a mi abuela salir del coche, me sentí aliviada y las lágrimas fluyeron. Al verme llorar de repente, mi abuela se sorprendió un poco, pero me ayudó a subir al coche con cuidado y decidió ir a casa de mis abuelos. En el coche, le expliqué la situación a mi abuela tanto como pude. ¿Qué cosa más? ¿Por qué dirían algo así? Dijeron que solo soy un equipaje extra en la vida, que es hora de ordenar el equipaje innecesario. Eso no puede ser verdad. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, también le expliqué la situación a mi abuelo. Por supuesto, mi abuelo estaba furioso. Mi abuela también estaba enojada. Sin embargo, tan pronto como mencioné un tema específico, su enojo se calmó y sus expresiones rápidamente volvieron a la normalidad. Mis abuelos se miraron y comenzaron a susurrar. Mira, no es una molestia en absoluto. No te preocupes, estás a salvo. Me pregunto dónde está la verdadera molestia. ¿Nos ayudarás a revelarles la verdad? Al ver la sonrisa confiada de mi abuela, me sentí tranquilo. Todavía no había oído lo que íbamos a empezar, pero decidí ayudar a mi abuela. Me llamo Mira. Soy una estudiante de secundaria que nació con una discapacidad que me impide caminar y siempre uso una silla de ruedas. Tengo una afección neurológica que impide que las señales nerviosas lleguen a mis piernas. Al vivir en silla de ruedas, me enfrento a diversos desafíos todos los días. Un simple escalón de 10 centímetros que mis amigos superan fácilmente es un gran obstáculo para mí. Por eso tiendo a evitar salir. No es porque tenga experiencias desagradables fuera, sino simplemente porque mi casa es demasiado cómoda. ¿Cómo es? Es más fácil de manejar que las puertas anteriores, ¿verdad? Sí, gracias. Ahora, casi todas las puertas de la casa son corredizas, abrir y cerrar puertas puede ser una tarea complicada cuando se utiliza una silla de ruedas. Por cierto, los pasamanos del baño también son bastante viejos. Es posible que tengamos que reemplazarlos pronto. Satisfecha con la puerta recién instalada, jugué a deslizarla hacia adelante y hacia atrás. A mi lado, mi padre organizaba las herramientas esparcidas por el suelo. Es albañil y ha estado haciendo que nuestra casa sea más accesible. Ha instalado puertas corredizas, ha hecho que las superficies del suelo sean planas e instalado interruptores eléctricos que son fáciles de operar desde una silla de ruedas. Como resultado, la casa se ha vuelto tan cómoda que me da reparo salir. Si hay algo que te preocupe, no dudes en decírmelo. Mi padre siempre me anima, pero tiene su trabajo y es difícil pedirle demasiado. Por eso, nunca le he pedido específicamente que haga algo por mí. Como no digo nada, mi padre suele proceder con las mejoras de la casa por su cuenta. Cada vez que termina, me dice que hable si hay algún inconveniente, haciéndome sentir su amabilidad cada vez. Sin embargo, por mucho que me regañe, nunca le pido a mi padre que haga mejoras. En parte, la razón es que no quiero molestarlo, y también porque mi madre dice, las dificultades económicas se deben a que tú necesitas una silla de ruedas y yo no puedo trabajar, así que no insistas en conseguir lo que quieres. Mi madre suele repetir, somos pobres. Me di cuenta de esto por primera vez cuando estaba en primer grado de la escuela primaria.
Impresionada por la firmeza con la que hablaba mi madre, me di cuenta de esta realidad en los últimos grados de la escuela primaria y comencé a abstenerme de pedirle a mi padre que hiciera reformas. A pesar de esto, las reformas que mi padre impulsó han hecho que nuestra casa sea un espacio muy cómodo para mí. Mi madre, al hablarme con franqueza sobre nuestra situación de pobreza, es también quizás parte de su manera de asegurarse de que yo crezca sin depender de los demás. Yo creía que mis padres me querían, pero me di cuenta de que esa creencia se debía a que todavía era joven y no entendía nada. Alrededor de los últimos grados de la escuela primaria, comencé a entender las intenciones de mis padres poco a poco. Pensaba que me querían, pero parece que podría no ser así. Cargaré este equipaje aquí, así que por favor ocúpate de ese. Esto siempre es pesado y problemático. Lo siento. Después de hacer las compras en el centro comercial, mi madre metió las compras en el maletero mientras mi padre me ayudaba a subir al coche. Para mis padres, yo era solo otra pieza de equipaje, como las compras o las necesidades diarias. Sentada en el coche, no me gustaba mirar mis piernas y miraba hacia afuera. No quería que me trataran como equipaje, pero no podía discutir porque seguía causando problemas en casa. Mis padres me tratan como una molestia. ¿Por qué estás en el pasillo? Estás en el camino. Es demasiado estrecho aquí. Solo estaba tratando de ir al baño. Mal momento. Siempre te digo que compruebes dónde estamos y actúes para no molestarnos. Lo siento. Cada vez que te mueves, estorbas. Te sigo diciendo que te quedes en silencio en un rincón de la sala. Eres una molestia. Un poco de equipaje, una caja de cartón inmóvil, sería más fácil de manejar. A pesar de querer ir al baño, mi madre me acorraló en la sala. Como tuve que esperar para ir al baño para evitar que me llamaran equipaje problemático de nuevo, decidí distraerme concentrándome en un programa de televisión que ni siquiera me interesaba. Comprender todo no siempre es algo bueno. Cuando llegué a los últimos grados de la escuela primaria, comencé a ver los verdaderos sentimientos de mis padres. A esa edad, sus palabras frías eran demasiado para mí. Cada vez que mis padres me trataban como equipaje, me dolía. Pero como estudiante de primaria, no podía vivir sin la ayuda de mis padres. Poco a poco, comencé a evaluar el estado de ánimo de mis padres y traté de ser lo menos molesto posible. ¿No vas a ir a ningún lado hoy? Sí, me quedaré en casa viendo la tele. ¡Qué alivio! Observé desde la puerta a mis padres salir de compras. Normalmente volvían a la hora en que terminaba el drama de la noche. Como no quería que me vieran como una molestia, empecé a evitar salir con mis padres y me quedaba más tiempo en casa. Cuando decidía no acompañarlos, mis padres sonreían alegremente. Al ver sus sonrisas, me sentía útil y les devolvía la sonrisa. Mirando hacia atrás, mi mentalidad en ese momento estaba bastante distorsionada. Para mí, no ser una molestia era la máxima prioridad, y creí erróneamente que las sonrisas de mis padres eran el resultado de mis esfuerzos. Estaba satisfecha con mis esfuerzos, pero en sexto grado, ocurrió un pequeño incidente que pareció deshacerlo todo. ¿También usas silla de ruedas en casa, Mira? Sí, la uso. Pero sabes, mi padre ha hecho que la casa sea cómoda para una silla de ruedas, así que no necesito la ayuda de todos como en la escuela. Estoy bien quedándome sola en casa. A medida que avanzaban los grados, mi clase cambió. En la escuela primaria, algunos niños no estaban interesados en mi silla de ruedas. Pero durante los descansos, más gente empezó a reunirse alrededor. Esto se convirtió en una nueva rutina después del cambio de clase, y yo ya estaba acostumbrada a ello. En ese momento, parece que le dije algo inapropiado a un amigo. Mi amigo le contó a un maestro cómo me las arreglaba para estar sola en casa, lo que resultó en una llamada del maestro a nuestra casa. Si un estudiante de sexto grado no puede soportar quedarse solo en casa, ¿por qué debería interferir la escuela? Exactamente ¿por qué hablaste de quedarte solo? Ha causado problemas. Lo siento, dije. Parece que un maestro advirtió a mis padres que es peligroso que un niño de primaria se quede solo en casa a altas horas de la noche. Como resultado,
Ya no se me permitió quedarme solo en casa, volví a ser una carga para mis padres. Sin embargo, como alternativa a quedarme sola en casa, mi madre me dio una nueva directiva. Ve a un programa de servicio extraescolar, me dijo. ¿Qué es eso?, le pregunté. Mi madre me mostró un folleto de la institución. El folleto mostraba fotos de niños de mi edad intensamente dedicados a estudiar o hacer algo. El servicio extraescolar parecía ser una institución que proporcionaba habilidades esenciales para la vida y oportunidades para la interacción social. En pocas palabras, es como una versión de un programa de cuidado infantil o un servicio diurno para personas mayores, pero adaptado a personas con discapacidades. La verdad es que es caro y es una carga enviarte allí. Pero mientras uses una silla de ruedas, tu padre y yo no podemos mantenerte para siempre. Por eso quiero que hagas amigos allí, te relaciones con otros y recibas formación para que puedas vivir de forma independiente en la sociedad, me explicó mi madre. Si hubiera estado en los primeros grados de la escuela primaria, tal vez hubiera sentido que mi madre me estaba demostrando amor. Pero ahora, en sexto grado, podía entender un poco el significado subyacente de sus palabras. Probablemente no quería tenerme en casa porque era una carga. Está bien, iré al centro después de la escuela y los fines de semana, respondí. Gracias por comprender. Ayuda, dijo mi madre. Los niños entienden y piensan más profundamente de lo que los adultos a menudo se dan cuenta. Fingí no darme cuenta de la verdadera razón detrás de la decisión de mi madre y seguí actuando como si no lo supiera. Mi madre no se dio cuenta de que estaba actuando y creyó que sus palabras me hacían feliz. Al ver a mi madre sonreír, sentí una alegría que probablemente no debería haber sentido. Un año después de comenzar a asistir al centro, mis padres parecían estar de mejor humor con más frecuencia. Al pasar menos tiempo en casa, me había convertido en una carga menor para ellos, haciendo que su vida pareciera más cómoda. Independientemente de la razón, comencé a sentirme bien con la situación porque mis padres me trataban menos como una carga. Sin embargo, un día mi madre inesperadamente me dijo, ya no necesitas ir al centro. ¿En serio?, pregunté. Ya eres un estudiante de secundaria y quedarte solo en casa no debería ser un problema, respondió. Ya llevaba un año asistiendo a la institución, donde hice amigos. Empecé a ir allí de mala gana por orden de mi madre, pero como a menudo me trataban como una molestia en casa, la institución se había convertido en un lugar importante para mí. Me gustaría seguir yendo allí si es posible, dije. Está bien, no iré más a la institución, acepté de mala gana. Pero no podía desafiar a mi madre, así que acepté. Como dejé de ir a la institución, terminé pasando más tiempo en casa. Quédate en la esquina de la habitación porque molestas, me decían mis padres. En casa me sentía cada vez más tratada como una molestia. A veces deseaba poder volver a la institución. Decidí preguntarle sutilmente a mi madre si podía volver. Me acostumbré a estudiar en la institución y no puedo concentrarme en casa, dije. No es el mismo lugar para estudiar en cualquier parte, respondió. Me pregunto qué estarán haciendo ahora mis amigos en la institución, reflexioné. ¿Por qué no te pones en contacto con ellos? Intercambiasteis datos de contacto, ¿verdad? Si no, podrías llamar a la institución y preguntar, sugirió mi madre. Por la reacción de mi madre, parecía que no estaba considerando dejarme volver a la institución. Inusualmente, expresé mi insatisfacción con su respuesta. Unos meses después, mi madre pareció notar mi rostro hosco y de repente hizo una sugerencia agradable. Mira, ¿por qué no sales con tu padre y conmigo hoy? ¿En serio? ¿A dónde vamos?, pregunté emocionada. Es una sorpresa, dijo. En ese momento, sentí que era el acontecimiento más feliz de todos mis 13 años. Una bolsa pesada llena de algo fue colocada sobre mi regazo en el coche. ¿Qué hay dentro de esto?, pregunté. Oh, no, la abro todavía. Es parte de la diversión cuando llegamos, dijo mi madre. Lo siento, no la abriré, respondí. Mientras intentaba abrir la bolsa, mi padre, que conducía, de repente se dio la vuelta y me detuvo en voz alta. Sorprendida por su voz fuerte, me disculpé rápidamente.
Cuando el coche empezó a moverse, disfruté con entusiasmo del paisaje fuera de la ventana, preguntándome a dónde íbamos. Después de aproximadamente una hora de viaje, me di cuenta de que nos dirigíamos a la casa de mis abuelos maternos. Solo vemos a mis abuelos una vez al año, y han pasado unos 3 años desde nuestra última visita. Mi emoción aumentó aún más. El camino a la casa de mis abuelos requería cruzar una montaña, y había una parada de descanso con una gran zona de aparcamiento donde se instaló una pequeña tienda a lo largo de la carretera de montaña. Español, mi padre, cansado de conducir, decidió detenerse en el área de descanso y me ayudó a salir del auto. Mientras compraba jugo en la tienda, parecía que mis padres estaban discutiendo algo. Mamá acaba de tener un asunto urgente de repente y parece que llegaremos bastante tarde, dijo mi padre. Eso es problemático. Quería volver temprano, respondió mi madre. Vamos a la casa de la abuela, ¿verdad? ¿Nos reuniremos aquí?, pregunté. Oh, mira, ya regresaste. No me asustes así, dijo mi madre. Cuando me dirigí a mis padres, mostraron momentáneamente una expresión de sorpresa, pero rápidamente volvieron a una cara seria y dijeron algo impactante. ¿Es hora de revelar todo ahora?, preguntó mi madre. Sí, así es, respondió mi padre. ¿De qué estás hablando? ¿Es ese el secreto del que hablabas antes de que nos fuéramos?, pregunté. Exactamente. ¿No crees que eres un equipaje extra en nuestras vidas? Por eso hemos decidido que es hora de ordenar el equipaje innecesario, dijo mi madre. ¿Qué estás diciendo? Espera un minuto, grité. Mientras todavía intentaba comprender la situación, mis padres regresaron al auto y se alejaron, dejándome atrás. Espera, grité. Increíblemente, corrí detrás del auto mientras se alejaba a toda velocidad, pero fue en vano. Sin embargo, mis gritos de pánico parecieron alcanzarlos cuando el auto se detuvo un poco más adelante. Aliviada, disminuí la velocidad de mi aproximación, pero cuando me acerqué, mi madre se asomó por la ventana y me lanzó un último adiós. Cuídate. Supera tus desafíos y vive bien, dijo mientras arrojaba la bolsa por la ventana y el auto se alejaba. Dejada sola en las montañas, estaba demasiado conmocionada para moverme por un rato. Después de un rato, dándome cuenta de que quedarme quieta no ayudaría, me dirigí hacia la bolsa que había tirado mi madre. Cogí la bolsa y miré dentro. La encontré llena de ropa, con un sobre encima. El sobre probablemente contenía una carta, pero en ese momento no tenía fuerzas para leer ningún mensaje de mis padres. Miré un reloj en el área de descanso y me di cuenta de que ya era de noche y estaba a punto de anochecer. Quería pedir ayuda, pero mi teléfono inteligente se había quedado en el auto. Finalmente, decidí esperar frente a la máquina expendedora, esperando que viniera mi abuela. Pasaron 2 horas y, mientras oscurecía a mi alrededor, temblaba de miedo. Los crujidos de los arbustos, tal vez causados por el viento, trajeron oleadas de ansiedad indescriptible. En ese momento, la única presencia reconfortante era la luz de la máquina expendedora. Pasaron otros 30 minutos cuando un auto entró en el estacionamiento. Mira, ¿estás sola? No he escuchado nada de Michelle. ¿Qué pasó? Abuela. Al ver a mi abuela salir del coche, me sentí aliviada y las lágrimas brotaron a borbotones. Al verme llorar de repente, mi abuela, aunque un poco conmocionada, me ayudó a subir al coche con delicadeza y decidió dirigirse a su casa. Mientras conducíamos hacia la casa de mis abuelos, les expliqué todo lo que había pasado. Parece que papá y mamá han decidido abandonar mi crianza. ¿Qué? ¿Dejar a un niño en las montañas? ¿Puede pasar algo tan terrible? Había reaccionado de la misma manera que mi abuela cuando mis padres me dejaron atrás por primera vez, pero eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa más? ¿Por qué dirían algo así? Dijeron que solo soy un equipaje extra en la vida, que es hora de ordenar el equipaje innecesario. Eso no puede ser verdad. Ah, cierto. Había una carta. No me atreví a leerla todavía, pero no pude evitarlo, entonces le entregué el sobre a mi abuela. Ella detuvo el auto a un lado y comenzó a leer la carta.
¿Qué dice? Está escrito muy educadamente que no pueden permitirse el lujo de criarte por razones financieras y están pidiendo si podemos cuidarte por un tiempo. La carta decía que Luis estaba en un viaje de negocios hoy, y Michelle tenía que acompañarlo, así que querían que cuidáramos de ti durante 3 días. Pero parece que planeaban dejarte aquí mucho más tiempo. ¿Dónde encontraste la carta? Estaba en la bolsa. Ya veo. No querían que los interrogaran, así que esperaban que encontraras la carta después de llegar a nuestra casa. Por eso la arreglaron para que pareciera de esta manera. La razón por la que te regañaron por intentar abrir la bolsa fue porque esa era su intención. Las especulaciones de mi abuela parecían correctas. Al igual que su hija, ella entiende muy bien a mi madre. Después de llegar a la casa de mis abuelos, mi abuela le explicó todo a mi abuelo. Al oírlo, mi abuelo se puso furioso y dijo: «¡Qué cosa tan terrible! Mira, nunca tendrás que volver allí. Te quedarás aquí para siempre. Nunca te enviaré de vuelta con ellos». Al ver la ira de mi abuelo, sentí que era un verdadero afecto. Era completamente diferente del sentimiento que tenía cuando pensaba que mis padres me amaban. Siempre había tratado de no ser una carga para mis padres, pero ahora me di cuenta de lo equivocado que estaba. Sentí como si me hubieran quitado una maldición de mis padres. Fue un día agotador con demasiadas cosas sucediendo. Después de llegar a la casa de mis abuelos, me fui a dormir sin siquiera cenar. La noche siguiente, sintiéndome un poco más tranquilo, hablé con mis abuelos sobre mi vida con ellos. No fue la primera vez ayer que me llamaran equipaje. ¿Por qué dirían algo tan terrible? ¿Te dijeron que te quedaras tranquilamente sentada en la esquina? ¿En qué estaban pensando? Cada vez que hablaba sobre las acciones de mis padres, las caras de mis abuelos se ponían rápidamente rojas de ira. Mi abuelo golpeó la mesa con rabia, derramando el té. Sentí una extraña alegría al ver que mis abuelos compartían mi enojo hacia mis padres. Esto era diferente de mis sentimientos hacia ellos, y pensé que era algo que podía aceptar con tranquilidad. Sin embargo, cuando mencioné cierto hecho, su enojo desapareció al instante y sus expresiones se calmaron. Me sorprendí cuando me dijeron que no volviera a la institución porque había estado yendo allí durante un año entero. ¿Un año en la institución? Sí, era como un programa extraescolar. Lo entiendo, pero ¿todos los días durante un año? Sí, iba casi todos los días. ¿Pasa algo? Al oír esto, mis abuelos se miraron y empezaron a susurrar. Parecía que sentían que algo no cuadraba con mi historia. Explicaron las cosas de una manera que un estudiante de secundaria como yo pudiera entender. Después de escuchar su explicación, ya no podía pensar en mis padres como padres. Lo que mis padres llamaban equipaje significaba que yo era solo un accesorio inconveniente. Mira, no eres una molestia en absoluto. No te preocupes. Estás a salvo. Me pregunto dónde está la verdadera molestia. ¿Nos ayudarás a revelarles la verdad? Ver la sonrisa confiada de mi abuela me reconfortó. Todavía no había escuchado los detalles del plan, pero ya había decidido cooperar con mi abuela. Habían pasado 3 semanas desde que me mudé a la casa de mis abuelos y poco a poco me estaba acostumbrando a la vida aquí. Hoy, mis abuelos se habían tomado el día libre en el trabajo y estábamos disfrutando del té juntos en un ambiente relajado. Mientras saboreaba el calor del té, contemplando si esta vida pacífica continuaría, una voz fuerte resonó de repente desde la puerta principal. La voz se acercaba poco a poco a la sala de estar donde estábamos. «Oye, ¿estás ahí? ¿Qué has hecho?» Mis padres irrumpieron en la sala de estar donde estábamos sentados y comenzaron a gritar enojados. Estaban tan furiosos que luchaban por encontrar las palabras adecuadas. Sus rostros eran una mezcla de ira y pánico, casi al borde de la locura. Mis abuelos y yo entendíamos bien su estado, así que seguimos bebiendo nuestro té con calma sin que nadie nos molestara. Sin embargo, la ira de mi madre se intensificó y nos regañó aún más fuerte que antes. «Esta situación nos va a causar serios problemas, ¿qué vas a hacer al respecto?» «Cállate. Podemos escucharte incluso sin los gritos».
Mis padres se quedaron desconcertados porque no esperaban que les dijera que se callaran, y me miraron con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ahora libre del control de mis padres, estaba en condiciones de decir lo que pensaba abiertamente, un marcado contraste con lo que era cuando vivía con ellos. Abuela, ¿cuál es la situación actual con mamá y papá? Tus acciones han causado problemas. Recibimos una llamada de la oficina de la ciudad preguntando si Mira todavía vivía con nosotros. La mentira fue expuesta de inmediato. No se dijo nada específico por teléfono en ese momento, pero esto se convertirá en un problema. Será un problema de hecho. Es probable que haya una investigación sobre beneficios fraudulentos en curso. Es algo que saldrá a la luz en algún momento, incluso sin que hagamos nada. ¿Por qué sabes sobre los beneficios fraudulentos, mamá? Si bien entendí que los beneficios fraudulentos eran un problema, la gravedad del asunto no estaba completamente clara para una estudiante de secundaria como yo. Mis padres estaban sudando, gotas de sudor en sus frentes a pesar de que no hacía mucho calor. Luis había venido a pedirnos dinero prestado antes porque su trabajo no iba bien. Recuerda que dijiste que no querías trabajar y que querías seguir siendo ama de casa, así que le dijimos que consiguiera un trabajo y lo rechazamos. Sí, recuerdo que eso pasó. Siempre. Había pensado que mi madre decía que éramos pobres para evitar que me malcriaran o que pidiera demasiado. Pero parece que ellos estaban realmente en una situación financiera desesperada. Mi abuela había percibido que mis padres estaban cometiendo algún tipo de mala conducta. ¿Por qué seguiste enviando a Mira al centro todos los días si andabas corto de dinero? Ese centro cuesta más de $10 por visita, ¿no? Sí, estábamos pasando apuros económicos. Así que seguimos enviando a Mira al centro para ayudarla a desarrollar habilidades sociales. Pero di la verdad, ¿no estaba simplemente tratando de hacerte la vida más fácil al enviar a Mira al centro? Dejaste de hacerlo después de un año por problemas de dinero, ¿verdad? Sí, nos quedamos sin fondos y no pudimos continuar con el centro. ¿Hay algún problema con eso? Hay un problema. Incluso después de que Mira dejó de ir a la institución, seguiste fingiendo que asistía para recibir los pagos por discapacidad, dijo la abuela. La abuela tenía toda la razón. Mi madre intentó replicar, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas. Las tarifas de la institución a la que asistía eran de poco más de 10 pesos por visita. Como dijo la abuela, se supone que este costo se cubre en su mayor parte con el subsidio, del que son responsables los usuarios. Mis padres habían estado recibiendo estos fondos de manera fraudulenta al mentir sobre mi asistencia a la institución. Sabiendo que aún podían recibir los pagos por discapacidad incluso si yo no asistía, probablemente pensaron que no era necesario mantenerme en casa. Como podían obtener el dinero sin enviarme realmente a la institución, me dejaron con mis abuelos, ahorrándose el problema y aún así cobrando el dinero. Es típico de ti elegir siempre la salida fácil, continuó la abuela. Así que por eso pediste a la oficina que nos investigara, preguntó mi madre. No directamente, no. Solo fui a la oficina local y les informé que Mira, que se supone que vive con sus padres, está aquí con nosotros. Como resultado, comprobaron si estabas recibiendo beneficios que no deberías. Por eso te contactaron. Fue porque nuestra oficina local se comunicó correctamente con la oficina de tu área. Mi madre se quedó mirando, desconcertada. ¿Cómo puedes leer mis pensamientos tan fácilmente? ¿Cuánto tiempo crees que llevo siendo madre? Una verdadera madre puede leer los pensamientos de su hijo. No es de extrañar que estés desconcertada, no has estado actuando como una verdadera madre, por lo que no puedes entender los sentimientos de Mira. Al oír las palabras de la abuela, me di cuenta de que así era la verdadera paternidad. Mi madre, abrumada por las palabras de la abuela, se desplomó en el acto. Mi padre seguía de pie, pero ahora el abuelo lo enfrentó. Los dos están vestidos de forma muy elegante hoy. Michelle lleva un bolso caro y, Luis, ese reloj también parece muy bonito. ¿Los compraste con el dinero de los beneficios fraudulentos? No, esto lo compraste con mi propio dinero, exclamó mi padre. Ah, sí. ¿No eras pobre antes de los beneficios fraudulentos?
Si tenías dinero para ropa cara, podías permitírtelo. Seguramente no estabas usando las prestaciones por discapacidad y manutención de mira como dinero para gastar. En realidad, compré este reloj hace poco y la ropa era demasiado cara para pagarla, tartamudeó mi padre. Las débiles excusas eran claras, incluso para mí, un estudiante de secundaria. El abuelo me miró y sonrió, decidiendo dejarme dar el golpe final. Papá, tienes varias prendas con el mismo logo, ¿no? Y no solo ropa, también tienes muchas zapatillas caras. Y mamá, tu armario está lleno de ropa, ¿verdad? Incapaz de responder, papá acabó desplomándose, igual que mamá. Yo había pensado que mamá decía que éramos pobres como parte de mi educación, pero en realidad, se estaban dando lujos en contra de sus palabras. Mis padres habían derrochado con frecuencia en cosas que querían. Recuerdo que cuando era niña hacía una rabieta porque no podía conseguir el juguete que quería. Ese incidente hizo que mi madre empezara a decir que éramos pobres, así que nunca lo dudé. Era una forma de educación destinada a frenar mi egoísmo y mi dependencia. Sin embargo, en realidad, mis padres simplemente estaban utilizando los beneficios que recibían por mi existencia para sí mismos. En cierto modo, mi presencia era lo que sostenía nuestro hogar. La verdadera carga eran mis propios padres. Todo fue culpa nuestra, mira. Lo siento mucho. A partir de ahora, actuaré como una verdadera madre, así que volvamos a casa juntas, se disculpó mi madre con lágrimas en los ojos, aparentemente cambiando de opinión. Si fuera la antigua yo, podría haber sido engañada y haber creído en sus palabras. ¿Entonces crees que si vamos juntas a la oficina y testificamos que vivimos juntas sin ningún problema, la investigación podría detenerse y podríamos salvarnos con esa última esperanza? ¿Cómo? ¿Tienes un conocimiento tan sólido como estudiante de secundaria? Pensé que simplemente obedecerías como siempre, dijo mi madre. No había pensado profundamente por mi cuenta. Fue gracias a la advertencia de la abuela. Ten en cuenta que tus padres podrían intentar llevarte de vuelta con algún pretexto, especialmente si te piden que los acompañes a la oficina. Puede que haya un plan detrás. Ya le dije a la oficina todo lo necesario, así que no veo ninguna razón para ir contigo más. Incluso si me lo piden, me ceñiré a los hechos y no cambiaré mi historia. Ayúdanos. Si vienes, tal vez haya una manera de salvarnos. ¿Vas a abandonar a tus padres? Ya eres bastante cruel. Suplicó mi madre. ¿Le estás pidiendo a Mira que te ayude con tus reclamaciones fraudulentas? Después de dejar a Mira en las montañas, solo buscas ayuda cuando estás en problemas. ¿No es demasiado audaz? Replicó la abuela. Mis abuelos estaban furiosos con mis padres e intentaron echarlos de la casa. Sin embargo, mis padres eran jóvenes y no se conmovían fácilmente con mis abuelos ancianos solos. Al estar en silla de ruedas, no podía ayudarlos físicamente, así que los apoyé con una mirada fría. Al notar mi mirada, mis padres se calmaron de repente y abandonaron la casa de mis abuelos. Después de que mis padres se fueron, mis abuelos y yo disfrutamos de una taza de té recién hecho y reanudamos nuestro tranquilo fin de semana. Finalmente, mis padres fueron arrestados por recibir subsidios de manera fraudulenta. Una investigación más profunda también reveló que habían estado haciendo un mal uso de las subvenciones. Mi padre había estado renovando nuestra casa para que fuera más accesible para mí, y se suponía que la mayoría de estos costos se cubrirían con subvenciones de hasta 2/3. Se descubrió que había inflado los costos reales de los proyectos de construcción a través de su negocio de construcción y había usado el dinero adicional de la subvención para gastos personales. Yo había creído que mi padre estaba mejorando nuestra casa con diligencia, pero resultó que solo estaba ganando dinero extra. La cantidad total de dinero obtenida fraudulentamente fue de aproximadamente 50,000 pesos. La recepción fraudulenta de beneficios se considera fraude, y me dijeron que no devolver este dinero podría dar lugar a cargos criminales. Aunque me costó comprender la magnitud de esta cantidad, representa una suma significativa para mis padres, que tienen dificultades económicas. Se las arreglaron para reunir el dinero y completar el pago, pero era un préstamo, por lo que aún deben una gran suma. Aunque el dinero fue devuelto,
el delito continúa. Evitaron la prisión, pero se les dio libertad condicional, lo que significa que aún existe el riesgo de encarcelamiento en el futuro. Yo pensaba que solo se consideraba criminales a los que estaban en prisión, pero, como recibieron un veredicto de culpabilidad, mi abuela me explicó que ahora mis padres están oficialmente reconocidos como criminales. Reconocidos como criminales, no podían esperar credibilidad social, por lo que mi padre tuvo que dejar de operar su empresa de construcción. Desde entonces, mis padres han estado buscando trabajo, pero el estigma de ser criminales pesa mucho sobre ellos y no han podido conseguir un empleo estable. Actualmente, se las arreglan para llegar a fin de mes con trabajos diarios mientras luchan por pagar sus deudas. Me he convertido oficialmente en una familia con mis abuelos y he comenzado a vivir con ellos. Parece que se ha tenido cuidado para garantizar que los beneficios y subvenciones que recibo no terminen en manos de mis padres. Aunque no entiendo los detalles financieros, estoy verdaderamente agradecida de poder vivir con mis cálidos y cariñosos abuelos. También he comenzado a adaptarme a mi nueva escuela y, a partir de ahora, planeo recorrer mi camino sin preocuparme por mis padres.